Bienvenidos a este curso de inversión y finanzas personales donde te voy a desvelar las claves para organizarte financieramente y hacer que tu dinero por fin se ponga a trabajar por ti para que el estrés económico pues no sea un problema nunca más en tu vida. Para ello vamos a ver distintos puntos que quiero que vayas aprendiendo y tomando notas durante el curso, que durará en torno a 45 minutos o una hora, y que creo que es importante que vayas interiorizando para de verdad conseguir que el dinero no sea un problema en tu vida y consigas un sistema que multiplique el dinero que vas ahorrando y que tanto cuesta conseguir sin más esfuerzo y permita batir a la inflación, tener una buena jubilación o simplemente vivir la vida de tus sueños gastando sin culpa. Para conseguir esto, al final te voy a tener que enseñar distintas claves. La primera es cómo funcionan las bases de las finanzas personales. Te voy a enseñar a identificar tu punto de partida, cómo calcular correctamente tu patrimonio, que parece una tontería pero es importante. Te voy a enseñar a que identifiques cuál es tu tasa de ahorro y en tanto entiendas cuáles son los objetivos económicos que puedas conseguir. Te voy a enseñar también cómo los ricos hacen esto, cómo ellos se organizan y distribuyen su patrimonio, sus bienes, sus activos, sus pasivos, explicándote muy bien las diferencias entre unos y otros y mostrándote ejemplos reales de cómo lo hacen para que ellos puedan vivir esa vida rica que quiero que tú también puedas vivir. Y después voy a pasarte ya a entrar a lo que es la inversión en profundidad. Te voy a explicar los 5 mejores activos y qué suponen cada uno y cómo funcionan, qué hay para invertir en 2025. Vamos a ver también distintas carteras de inversión en función de su rentabilidad y su riesgo, que esto es importante y hay que tenerlo siempre en cuenta, y no me voy a guardar nada. También voy a entrar a ver si es buen momento hoy en día para invertir o no y cómo identificar, independientemente del momento o en el mes en el que estés, porque espero que este curso lo pueda ver mucha gente durante mucho tiempo, para que ellos puedan saber si en ese momento es buen momento o no para invertir. Y finalmente te voy a enseñar lo más importante de todo: cómo conseguir que esas inversiones te generen rentas o ingresos pasivos y puedas vivir de tu patrimonio, que es un objetivo que parece muy distante, pero que de verdad te prometo, todos con un poquito de ahorro, de esfuerzo y de paciencia, podemos conseguir. Y te voy a enseñar cómo hacerlo a detalle: cuánto dinero necesitas, qué rentabilidad, cuánto te puedes pagar cada mes y cómo hacer que tu dinero no se acabe nunca y en cambio te pague mes a mes una renta. Pero antes de empezar con todo esto, por si eres nuevo en el canal, quiero explicarte quién soy yo y por qué, pues más o menos tengo cierta autoridad o experiencia para hablarte de este tema. En primer lugar, decirte que yo, con 31 años que tengo, he conseguido ya la independencia financiera. Tengo más de 2 millones de euros invertidos y tengo experiencia invirtiendo en todos los activos prácticamente. Cada mes invierto más de 10.000 euros de manera sistematizada y automática. Pero no te preocupes, porque lo que te voy a enseñar hoy no necesitas estas cantidades de dinero. Yo empecé con muy poquito de dinero al mes, al principio con 100 euros, y poco a poco esa bola fue creciendo y mi patrimonio se fue multiplicando, gracias obviamente también al crecimiento de mis negocios y mis trabajos. Pero cualquier persona puede empezar desde cero y desde 10 euros al mes, te lo voy a enseñar después, así que no te estreses. He ayudado a más de 300.000 personas a mejorar sus finanzas en mi canal de YouTube y además soy el fundador de Método Liinvest, donde ayudamos uno a uno a la gente a planificarse, invertir y un montón de cosas para que el dinero sea una herramienta para crear una vida rica y libre. Soy libre financieramente y además tengo toda la formación necesaria para poder trabajar como asesor financiero. Estoy formado en ello. Nada de esto se puede conseguir si uno no entiende cómo funcionan las bases de las finanzas personales y el juego del dinero, que es algo que al que le va bien en la vida y el que de verdad es libre lo entiende. Y yo quiero que tú acabes este curso entendiéndolo. Así que empecemos. Este es un esquema muy sencillo, que parece muy tonto, pero que si entiendes esto, tienes mucho ganado, ¿vale? Cuando uno cobra un sueldo, tiene 3 opciones principales, ¿vale? La primera de ellas, la de gastárselo en gastos vitales, que es un poco lo que todos tenemos que hacer con una parte de nuestro sueldo. Hablamos de comida, de viajes, de ropa, de alquiler, del colegio de los hijos, de la sanidad, de un poco todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero? Entra a los gastos vitales y ¡pum!, desaparece, no lo volvemos a ver, sale y no genera riqueza, no genera patrimonio. ¿Qué otra opción tenemos? Comprar elementos que, si bien sí se quedan en nuestro patrimonio, nos generan una serie de gastos y además se devalúan. Sería el caso de los pasivos. Aquí hay cierto debate entre si un coche es un pasivo o no es un activo. Yo luego te voy a enseñar por qué yo considero que es más un pasivo que un activo. Pero lo importante es que te quedes con qué quiere decir esto, ¿vale? Un coche tú lo compras y imagínate 20.000 euros, ¿vale? Lo compras y ¿qué pasa? Que se deprecia y además te genera gastos de mantenimiento, de gasolina, etcétera, etcétera. Por tanto, también el dinero va yéndose de tu patrimonio. Y luego tenemos los activos, que son los distintos tipos de inversión que hay. Inmuebles, bolsa, renta fija, oro, bitcoin, lo vamos a ver después. Cuando tú compras un activo, ese activo se revaloriza y sin que tú tengas que meter más dinero en esa columnita, en esos activos, van creciendo, 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 haciendo que tu patrimonio crezca sin más esfuerzo para ti. Pero además, como vamos a ver al final de este curso,
eso te puede generar una renta que se convierte en sueldo y que puedes utilizar o bien para comprar más activos y hacer que el ciclo del dinero no acabe nunca, o incluso también para gastar, porque al final se puede gastar una parte y crear una vida rica. Al final, el objetivo de todo el mundo debería ser tener muchos más activos que pasivos y que esos activos paguen por nuestro estilo de vida. Y esto es posible incluso con menos dinero del que te crees. Lo vamos a ver después. Y créeme que yo no miento, y si te prometo que te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Teniendo esto en cuenta, un ejercicio que casi nadie hace es el de identificar su punto de partida. Y para eso hay 3 claves que uno tiene que entender. Primera de ellas, ¿cuál es nuestro patrimonio actual? Luego lo vemos. Segunda de ellas, nuestra tasa de ahorro. Esto es como la medida que indica lo sano que estás, si tus arterias están colapsadas o no, básicamente en las finanzas personales. Y la tercera, identificar bien tus activos y tus pasivos. ¿Cómo uno calcula su patrimonio? Muy sencillo. Coge un Excel o coge una libretita, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como poner los activos que tienes y los pasivos y sumarlos. Por ejemplo, activos, ¿no? ¿Qué son los distintos activos? Pues un activo puede ser el dinero que tienes en el banco, los fondos de inversión, el negocio que tienes, los cuadros si tienen cierto valor porque igual tienes un Picasso en tu casa y eres un afortunado, los relojes que puedas tener, todo aquello que sea líquido y que puedas vender en un periodo corto de tiempo relativo y que alguien esté dispuesto a comprarte. El coche es a la vez un activo y un pasivo. Es un activo porque está en tu patrimonio, pero es un pasivo porque te genera gastos. Los mejores activos son los que no te generan gastos, luego los veremos a ver, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes 100.000 euros en el banco, 20.000 invertidos, pero tendrías 120.000, pero tienes una deuda de 15.000 euros, esa deuda es un pasivo, pues a tu patrimonio habría que restarle las deudas que tengas y ese tipo de pasivos, como pueden ser las tarjetas de crédito, la deuda, pues por ejemplo, si tienes una casa y la casa vale 100.000 euros, pero debes 80.000 de hipoteca, pues a tu patrimonio debes restarle el dinero de la hipoteca. Y esa suma total sería tu patrimonio neto. El segundo punto clave es el del cálculo de tu tasa de ahorro. ¿Por qué este cálculo es totalmente clave? Pues bien, porque como te decía antes, es la fortaleza de tu sistema financiero. De nada me sirve que ganes muchísimo dinero si te lo gastas absolutamente todo, porque estás a un despido o a un problema de la quiebra y de la deuda, y eso te va a traer muchísimos problemas. Si tú no entiendes bien cuál es tu tasa de ahorro, y una tasa de ahorro relativamente saludable sería entre un 15 y un 25%, tienes problemas. Una tasa de ahorro de un 15 o un 25% quiere decir que, por ejemplo, si ganas 2.000 euros y tu tasa de ahorro es del 25%, lo que quiere decir es que ahorras un 25% de lo que ganas, en este caso serían 500 euros. Si ahorras un 15% de 2.000 euros, pues serían 300. Entre un 15 y un 25% es saludable, porque si inviertes este 15 o 25% de tu sueldo, sea cual sea, en muy poquitos años vas a conseguir una libertad financiera muy grande. Y luego lo veremos, ¿vale? Pero sobre todo es que cuando uno tiene ahorros y los convierte en activos que luego se revalorizan, como vamos a ver, la sensación de libertad y de felicidad se dispara. Y por tanto, cuando uno entiende su punto de partida, su patrimonio, e identifica sus activos y pasivos, tiene mucho más fácil poder cuadrar su libertad y crear un plan a futuro. Vamos a ver el ejemplo del coche para que entendáis muy bien la diferencia entre activos y pasivos. ¿Qué pasa cuando compras un coche, no? Si te cuesta 25.000 euros y lo estrenas, solo porque lo estrenas ya pasaría a valer unos 20.000 euros a los pocos kilómetros que le hayas hecho. Pero es que además la depreciación va a seguir. Fácilmente un coche de 25.000 euros puede perder unos 1.500 euros al año. Esto quiere decir que en 10 años ya habría perdido pues, más de la mitad del valor de lo que vale. Pero a esto debes sumarle otra serie de costes que te van a costar más dinero aún de tu bolsillo, como la gasolina, los mantenimientos, las ruedas, el seguro, etcétera, etcétera. Por tanto, al cabo de 10 años, ese coche ha pasado a valer fácilmente 12.000 euros y en esos 10 años tú te has gastado otros 9.000 euros al año en mantenimiento. Por tanto, tu patrimonio se ha ido poco a poco a cero. Si en cambio ese dinero lo inviertes, ¿qué pasaría? Si coges esos 25.000 euros y lo inviertes a un 7%, que es un retorno modesto que se puede conseguir en una cartera relativamente moderada y conservadora, en 10 años hubieras duplicado ese dinero a 50.000, sin poner ni un solo euro por el camino. Date la diferencia. En 10 años uno te ha generado 25.000 euros de pérdidas y en otro en 10 años te ha generado duplicar tu patrimonio. Pero es que además, si dejas invertido ese dinero otros 10 años, se volvería a duplicar, pasando a valer los 25.000 iniciales en 4 años, 100.000. Yo luego te voy a enseñar cómo invertir en esto con seguridad.
Pero además, lo que quiero que entiendas es que el problema de no tener dinero invertido y tener poquitos ahorros o incluso no tener ahorros es que la inflación te va a hacer esclava. La inflación es la devaluación de la divisa, la devaluación de la moneda o la subida de precios de todo lo que nos rodea. Y volviendo al ejemplo del coche, se ve muy claro. El Dacia Sandero, el coche más vendido en España, que ya tiene tela, que seamos tan poco ricos para que el coche más vendido sea un Dacia Sandero, en 2016 costaba apenas 6.000 euros y en 2024 costaba 13.000. Esto lo que quiere decir es que si tú no tienes un sistema para que tu sueldo suba y los ahorros que generas se multipliquen, tú cada vez vas a ser más pobre porque vas a cobrar prácticamente lo mismo, tus ahorros no van a subir, todo va a subir de precio y tú cada vez vas a poder comprar menos con el mismo dinero. Y es que el euro y el dólar han perdido la inmensa mayoría de su poder adquisitivo en los últimos años. De hecho, aquí tenemos el índice de precios, cómo se ha devaluado el dólar, que desde 1920 ha perdido un 99% de su poder adquisitivo. O sea, es una cosa que es bárbara. Y esa tendencia no se va a revertir. En España tenemos una inflación oficial cercana al 3%. Pues bien, esta inflación del 3%, si vemos cuánto costarían los objetos cotidianos en 25 años, veríamos que una cerveza costaría pasar 12 euros, una Coca-Cola 10, un menú del McDonald's 40, un iPhone 4.700, la compra semanal 400 euros, un Volkswagen Golf 86.000 euros y un pisito en Madrid de 80 metros 2 millones de euros. Esto es el efecto de la inflación y esto combinado con que la mayoría de la gente no tiene activos y solamente tiene pasivos y no invierte, hace que estén totalmente empobrecidos y encadenados a un sistema que no tiene compasión con ellos. Si uno quiere ser rico, tendría que cargar la columna de los activos, intentar reducir en lo posible a gastos vitales y tener el mínimo de pasivos posibles, porque de esta manera tendría un sistema en el que su patrimonio crecería, ese patrimonio lo podría convertir en rentas que complementasen o sustituyesen al sueldo y tener esa ansiada tranquilidad o libertad financiera. Y es que al final esto hay un grupo de gente que lo sabe muy bien y son los ricos, el top 1% de la población. Al final hay un estudio que se ha puesto a analizar cómo los ricos tienen en Estados Unidos desglosado su patrimonio o invertido su patrimonio en función del capital que tienen. Y es muy curioso porque nos da distintas franjas. Nos da personas que tienen hasta $10.000 netos de patrimonio, personas que tienen hasta 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 y más de 1.000 millones. ¿Y qué vemos en este gráfico muy claramente? Pues bien, que las personas que tienen poquito dinero, por ejemplo los que tienen $10.000 de patrimonio neto, tienen, aquí lo vemos en la barrita naranja, 1/3 o más de su patrimonio en su vehículo y el resto en su casa. Es decir, tienen 1/3 en un pasivo que les cuesta dinero y el resto en su casa, que la casa no está mal, pero no se va a revalorizar nunca como otros activos que vamos a ver a continuación. Si nos vamos a personas de $100.000, su coche ya representa menos, lo hacen bastante mejor y ya empiezan a tener un porcentaje más grande en su casa y en cuentas de inversión para el retiro, lo cual está bien, es decir, inversiones para la jubilación. Pero si nos vamos al grupo de 1, 10 o 100 millones, aquí ya lo interesante es que casi todo son inversiones y que su primera vivienda, su residencia principal, ya ocupa solo un 10 o 20% de su patrimonio. Y el resto, la barrita amarilla y la barrita azul, lo que quiere decir es que invierten en negocios, en acciones, en fondos de inversión, en productos de seguros e inversión. Y esto es lo interesante. Cuanto más rica es una familia, te das cuenta que mucho más dinero tiene invertido. Hay gente que dice, tienen más dinero invertido porque tienen más dinero, pero no quiere decir eso. Han llegado a tener más dinero porque han sabido cómo gestionar bien el dinero con el que empezaron. Y eso es importantísimo y es lo que quiero que te quede claro en este curso. Que para acabar teniendo tranquilidad financiera hay que coger ese dinero que ganas e invertirlo, como ahora después vamos a ver. Si te estás preguntando si merece la pena, porque yo sé que ahorrar es un poco sacrificio, ¿no? Al final es coger un dinero que tienes hoy y guardarlo para que el día de mañana tengas mucho más y tengas mucha más tranquilidad, déjame explicarte por qué creo que merece la pena y mucho invertir. Lo primero de todo es que tienes que entender una cosa, y es que invertir quiere decir simplemente que vas a coger un dinero, lo vas a apartar para el día de mañana y ese dinero, mientras está apartado, va a ir creciendo a un ritmo muy alto, mucho más que la inflación. Y vas, por tanto, a conseguir que tus objetivos se consigan más rápido. No tiene sentido que quieras jubilarte antes de tiempo ahorrando, porque no lo vas a conseguir. No tiene sentido que quieras comprarte una segunda residencia solamente ahorrando, porque va a subir a más ritmo que suben tus ahorros y vas a ver que estás siempre cansado de correr y de ahorrar para no llegar a tu objetivo. Y en cambio, cuando inviertes,
cambias tu dinero en euros o dólares o la moneda que tengas por otros activos que sí que crecen mucho más rápido y que hacen que luego te puedas comprar las cosas y te parezcan más baratas. Te va a permitir pagar la universidad que te dé la gana a tus hijos o simplemente crear una pensión alternativa a la del Estado, porque con la deriva que tenemos ya vemos que están retrasando la edad de jubilación y van a querer que la gente se jubile con 75 años en 10 o 15 años. Ya lo verás, es que es así, no queda otra, porque el sistema de pensiones es insostenible. Entonces, si tú inviertes, el día de mañana podrás tener una pensión alternativa a la del Estado gracias a tu patrimonio y que nadie te diga a ti cuándo puedes dejar de trabajar. Y al final, sobre todo, lo que vas a conseguir es cambiar esa moneda, que es el euro y el dólar, que cuando uno tiene poquito dinero se piensa que es la panacea, pero no vale nada y se va devaluando, lo vemos con el precio de las casas y con el precio de todo lo que nos rodea, por participaciones de las mejores empresas del mundo, de oro, de Bitcoin, de renta fija, de todo, que crece mucho más rápido que lo que nos rodea y nos enriquece, ¿vale? Quizá ya lo que estás diciendo es, vale, Javi, quiero invertir, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues bien, lo primero es que tienes que entender que hay dos tipos de capital y los dos son importantes que los desarrollemos. El primero sería el capital humano, que es básicamente pues, nuestra experiencia, nuestros contactos, las habilidades que tenemos y que nos permiten optar a mejores trabajos o montar mejores negocios o cobrar más por nuestros servicios. Este es totalmente clave, porque obviamente cuanto más dinero ganemos, más fácil nos va a resultar ahorrar, mejor tasa de ahorro vamos a poder tener y más dinero vamos a poder utilizar para comprar activos y hacer crecer nuestro patrimonio. Y luego estaría el tipo de capital económico, que esto ya sí son las inversiones que usamos euros y dólares para comprar. Y son 5 las principales en mi opinión. Bienes inmuebles, acciones de empresas, renta fija, que básicamente es deuda, oro y Bitcoin. Con estos 5 activos puedes montar carteras de inversión que sean la leche, tanto muy rentables con más volatilidad como también bastante rentables pero con menos volatilidad. Va a haber una cartera de inversión para cada tipo de inversor y luego te las voy a explicar con la volatilidad, con la rentabilidad esperada, con el riesgo que asumes, todo, ¿vale? Pero antes de pasar a las carteras de inversión, creo que es interesante que te explique bien a fondo los 5 activos que van a hacer que se multiplique tu dinero. Porque mucha gente cree que invertir es arriesgado, pero lo único arriesgado es hacerlo sin conocimiento o sin el acompañamiento adecuado. Y yo en este curso gratis quiero darte ese conocimiento para que puedas tomar acción y ser más libre y más autosuficiente. Empecemos con la inversión inmobiliaria, que es la que conoce la mayoría de las personas, aunque lamentablemente no la hacen bien del todo, porque la mayoría de la gente piensa que invertir en real estate es simplemente comprar tu vivienda, pero si tú vives en esa vivienda no le estás sacando rentabilidad. Rentabilidad sacarías cuando inviertes para comprar y vender o cuando inviertes para alquilar. Lo que haces cuando tienes tu vivienda en propiedad es simplemente ahorrar, no estás pagando ese alquiler, has dado una entrada y cuando vas amortizando hipoteca vas generando un capital, pero no es la más óptima de las inversiones. Ahora bien, ¿qué pros, ¿no? ¿Qué cosas positivas tiene la inversión inmobiliaria? La principal, para mi gusto, es que tienes acceso al apalancamiento con las hipotecas y a deuda barata. Hipotecas tipo fijo al 2 con poco por ciento, hacen que esa deuda se vaya devaluando con la inflación y tú tengas una cuota fija que como cada vez va ganando un poquito más, esa deuda representa para ti menos, ¿no? Y entonces te es más fácil pagarla y si luego alquilas la casa, tú vas subiendo la renta acorde al IPC, poquito a poco cada año, y en cambio tu deuda sigue estable, entonces cada vez vas ganando más y encima se aprecia la casa y por tanto te genera rentas y te protege contra la inflación. Ahora bien, la inversión inmobiliaria cuando se hace mal tiene unos contras muy serios. El primero es que tienes muy poca diversificación. Y si compras una casa o un piso en un pueblo que está dejado de la mano de Dios o que cierran la fábrica de la que el pueblo depende, se puede hundir el precio de la vivienda y puedes estar endeudado con una deuda que vale más de lo que vale tu vivienda, ¿vale? Y tener problemas serios financieros. Aparte, poca gente puede acceder a comprar una vivienda porque tienes que dar entre un 20% más gastos o un 30% más gastos y esto en un piso, por ejemplo, de 200.000 euros supondría no poder invertir hasta que tienes 20, 40 o 60.000 euros, ¿no? Y esto te representa un coste de oportunidad porque no accedes a la vivienda, pero la vivienda va subiendo de precio por la inflación y como tú tardas más en ahorrar de lo que sube la vivienda, cada vez es más cara y cada vez te representa más esfuerzo y no puedes acceder a ella. Además, hay un problema que es el segundo coste de oportunidad y es que es un activo que es muy poco líquido, especialmente cuando hay mercados volátiles en los que cae el precio y la gente se asusta. La gente no te quiere comprar la casa a no ser que la pongas regalada en algunos casos y entonces te hace que tú tengas mucho dinero ahí bloqueado y no puedas acceder a otras oportunidades que a lo mejor serían
más rentables. Y sobre todo, el problema con el inmobiliario es que la gente muy pocas veces hace bien los cálculos y calcula bien la rentabilidad real, y muchas veces la gente acaba comprando una vivienda y teniendo rentabilidades muy bajas que tendría superiores en otros tipos de inversión, como la que vamos a ver. No obstante, la inversión inmobiliaria, por ejemplo en REITs, o haciéndolo bien con los propios inmuebles, sí que puede ser muy rentable. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de inversión por excelencia? El más rentable, el más fácil, el más líquido, el que menos problemas da, el que menos impuestos tiene que pagar, etcétera. Pues bien, es la inversión en renta variable o la inversión en acciones. La inversión en acciones es la forma de capital que genera más riqueza. Bien hecha, como te voy a explicar, da entre un 7, 10, 11% anual compuesto, incluso ese 8-9% después de la inflación. Y te permite, básicamente, ser empresario, ser dueño de trocitos de los mejores negocios del mundo desde 10 euros al mes y sin necesidad de coger tú los riesgos y emprender. Para entender qué es una acción, pues casi todo el mundo lo entiende, pero es muy sencillo. Al final, cuando tú compras una acción, lo que estás comprando es la participación de una empresa. Entonces tienes derecho a dos cosas. El crecimiento de esa empresa va a generar rentabilidad, va a generar revalorización de esa acción. Un día vale 10, otro puede valer 15, pero además, si esa empresa reparte rentas o dividendos, tú las vas a recibir por ser propietario de ese negocio. El precio de las acciones viene marcado por la ley de la oferta y la demanda, lo que la gente está dispuesto a pagar por esa acción, que va en función de las expectativas del mercado, del crecimiento de la empresa, de lo bien que lo hagan sus directivos y trabajadores y de un montón de cosas más. Por suerte, te voy a explicar, no hace falta analizar las acciones al detalle para poder invertir en acciones. Y cualquiera puede hacerlo con muy poquito dinero al mes. Como te decía, al final tú vas a ganar dinero de dos maneras. Cuando el precio de la acción sube, tu participación valdrá más y si la ganas, si la vendes, materializas esa ganancia y también, mientras tanto, puedes ir recibiendo vía dividendos. ¿Qué pasa? Que obviamente seleccionar empresas individuales no es fácil, no todo el mundo está preparado para decidir en qué empresa sí invertir y en cuál empresa no, porque ya lo hemos visto, ha habido un montón de casos a lo largo de la historia de empresas que parecían ir muy bien y al final han desaparecido o se han ido a la quiebra. Y hay un dato muy curioso que es que el 90% de las acciones acaban no siendo rentables a largo plazo. Y me dirás, pero Javi, si esto es así, si la mayoría de acciones no son rentables a largo plazo, ¿por qué merece la pena invertir en bolsa? Bueno, porque hay otras maneras que te garantizan a largo plazo una muy buena rentabilidad sin ser experto. Las vamos a ver, ¿vale? Esto se da a través de los ETFs o los fondos de inversión de gestión pasiva. Pero antes de pasar a explicártelos en profundidad, me gustaría terminar de explicarte las distintas opciones que también hay. Cuando hablamos de las opciones individuales, como comprar, yo que sé, Nike, Apple, Tesla, Amazon, todas estas que te suenan, ¿no? Pues el problema es que no tienes diversificación. Pones todos tus huevos en una sola cesta, en una sola acción o en varias, y si se van a la quiebra, puedes llegar a perder todo tu dinero. Y es muy difícil encontrar acciones infravaloradas porque todo el mundo está buscándolas y es muy difícil que tú encuentres una que el mercado no se haya fijado ya, no haya querido entrar en masa, no haya subido el precio y por tanto estés comprando una buena opción o una buena ganga entre comillas, ¿no? Y como decíamos antes, entre el 80 y el 90% no obtienen retornos positivos. Con lo que normalmente para un inversor no profesional invertir en acciones individuales suele ser un error. Para solventar esto nacieron lo que se conoce como los fondos de inversión, donde, oye, inversores particulares le dan su dinero a un gestor profesional para que él sí elija en qué acciones va a comprar, cuáles va a vender, en qué momento, etcétera, etcétera, y haga pues lo que se conoce como especular o trading o simplemente comprar y vender a largo plazo con la esperanza de lo que él elija suba de precio, generando rentabilidad a la gente que confía en el gestor. ¿Cuál es el problema de esto? Que se ha demostrado que la inmensa mayoría de gestores no baten al mercado, que ahora te voy a explicar qué es esto de que no baten al mercado o que no baten al índice. Y el problema es que no son muy rentables la mayoría de ellos, pero en cambio te cobran cada año de un 0,5 a un 2,5% del dinero que gestionan para ti. Y esto lo hacen incluso aunque no saquen beneficios. Por tanto, es relativamente costoso darle el dinero para que te lo gestione, porque si cada año te quita un 2% de tu dinero y no consigue muchísima más rentabilidad, igual no te sale muy a cuenta. Esto de los fondos de inversión en principio es una muy buena idea, pero puede acabar siendo una muy pésima idea si no sabes gestionar adecuadamente al gestor. Y el problema de los fondos de inversión es que ya te digo yo que abusan los bancos al comercializarlos porque te muestran los fondos que han ido bien en los últimos 3 o 4 años, que ha sido por pura suerte, te eliminan de su track record, de su catálogo los que han ido mal y te van mostrando siempre el objeto brillante. Y se ha demostrado además que los fondos de gestión activa, donde el gestor intenta comprar y vender, que lo hacen bien en una década, casi nunca son los que lo hacen bien en la siguiente década, porque hay mucho de suerte
en lo que hacen. Y el problema es que los bancos y la industria de fondos ganan muchísimo dinero, mete muchísimo dinero en publicidad y a la mayoría de la gente que tiene su dinero en el banco les da rentabilidades pésimas. Esta es la realidad. De hecho, nosotros tenemos muchos clientes que cuando nos dicen la rentabilidad que han ido sacando y les enseñamos la rentabilidad que podrían haber conseguido con las carteras que nosotros enseñamos, se quedan alucinando porque dicen, es que igual podría tener el doble de patrimonio si hubiese hecho las cosas bien desde el inicio. Para evitar esto de los fondos de gestión activa, surgieron hace ya prácticamente 60 años lo que se conoce como los fondos indexados. Estos fondos indexados, en lugar de intentar adivinar qué acción va a subir o cuál acción va a bajar, lo que hacen es replicar a un índice. Porque John Bogle, que es el fundador de Vanguard, se dio cuenta que en lugar de intentar estar comprando y vendiendo acciones, si uno hacía un ranking de las 500 empresas más grandes, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el S&P 500, y las ordenaba de la 1 a la 500 de mayor a menor tamaño en bolsa, que simplemente se mide por el número de acciones que hay de una empresa repartido por el precio de cada acción, eso sería el valor de la empresa, y las ordena de la más a la menos y hace una regla de 3 y la da el peso en ese índice en función del tamaño que ocupen de la 1 a la 500 y simplemente deja que la inversión vaya fluctuando. Si una empresa crece le da más peso y si una empresa decrece se lo quita y se lo da a la otra que la sustituye, se dio cuenta que se podía sacar entre un 7 y un 11% de rentabilidad anual compuesta con muy poquitos costes, solo un 0,1% anual, y batir al 95% de los fondos de gestión activa que te cobran entre 10 y 20 veces más comisiones. Estos fondos indexados, como te decía, replican índices y se puede invertir tanto en versión fondo de inversión indexado como en versión ETF. Y los hay, pues por ejemplo, fondos de Europa, fondos de Estados Unidos, fondos de mercados emergentes, fondos también de sectores específicos como la tecnología con el Nasdaq 100 que tan buenos retornos ha buscado. Y la lógica de estos índices es que en vez de buscar la empresa del S&P 500 que va a ir muy bien, compramos el ranking entero y nos garantizamos que siempre vamos a estar invirtiendo en las que van mejor, en las que van creciendo. Y que el mismo ranking va purgando las que van mal, pum, pum, las echa y por tanto nuestro dinero crece seguro a largo plazo en periodos de 5, 10, 15 y 20 años. Por poner más en perspectiva la diferencia entre los fondos de gestión activa con los de gestión activa, aquí te he presentado los principales puntos diferenciales entre unos y otros. Los de gestión activa sí que tratan de adivinar qué empresas van a crecer y cuáles no, y los de gestión pasiva, en cambio, simplemente lo que hacen es copiar un índice y representar los movimientos que hay dentro de ese índice, comprando y vendiendo las acciones en función del puesto que van subiendo o bajando. En la gestión activa necesitas gestores que estén eligiendo qué acciones van a subir y eso les hace tener altas comisiones porque a esta gente hay que pagarle mucho dinero y pagar mucho software y muchas horas de investigación de hasta el 2,5% anual del dinero que tú tienes invertido. Mientras que los de gestión pasiva está automatizado gracias a la tecnología, no necesitan gestores y sus comisiones son apenas del 0,1 al 0,2% anual. En los fondos de gestión activa la mayoría son mucho menos rentables que los índices, pero es que además desaparecen a los 10 años la inmensa mayoría de ellos y cuando vas al banco te muestran solo los nuevos y no te muestran todos los que han tenido que cerrar porque no eran rentables. En cambio, los fondos de gestión pasiva, como es algo público, ese ranking es algo demostrable, tú puedes mirar la rentabilidad durante más de los últimos 100 años y comprobar lo rentables que son. Todo esto ha hecho que la gestión pasiva se esté convirtiendo en una forma muy inteligente de invertir y que se considere, entre comillas, una apuesta segura a largo plazo. Los fondos indexados están creciendo entre el 7 y el 10% en los últimos 120 años y han crecido a pesar de guerras mundiales, de pandemias, de burbujas, de crisis financieras y nunca un inversor en un periodo de 15 años hubiera perdido dinero invirtiendo en ellos. Lo mejor que tienen para mí los fondos indexados es su simplicidad. Cualquier ahorrador puede convertirse en inversor invirtiendo desde 100, 50, 200, 300 euros al mes, la cantidad que desee. Mira, por poner un ejemplo, si eres capaz de invertir 300 euros al mes, que es un 15% de tasa de ahorro con 2.000 euros de sueldo, y los inviertes a un 7%, que es lo mínimo, entre comillas, que dan los fondos indexados, como el S&P 500 en periodos de 20 años, te llevarías 158.000 euros, de los cuales tú hubieras puesto muchísimo menos dinero. Sobre los fondos indexados siempre se repiten 3 tipos de preguntas. La primera, ¿son tan seguros como me cuentas tú u otros divulgadores? ¿Es buena idea invertir cuando el mercado está en máximos históricos como estaba hace unas semanitas? ¿O es buen momento ahora para empezar a invertir? Pues quiero respondértelas y hacerte autosuficiente para que tú el día de mañana puedas responderte estas preguntas. Lo primero que te quiero decir es que invertir a largo plazo es seguro, ¿vale? Aquí tenemos la probabilidad de perder dinero en función del tiempo que mantengamos nuestra inversión. Es decir, si yo compro una acción y la mantengo un día,
la probabilidad de perder dinero es de un 46%. Si en cambio la mantengo un mes sin vender, ya se va solo al 38% la probabilidad de perder dinero. Si la mantengo 4 meses, a un 33. Si la mantengo un año, a un 26. Pero es que si la mantengo 5 años, hay un 90% de posibilidades de ganar dinero o solo un 10% de que tenga menos dinero del que he metido. Si me voy a 10 años, ya un 6%, pero es que en periodos de 15 años nunca ha habido periodos negativos, en periodos de 20 tampoco y de 25 tampoco. Por eso digo que invertir a largo plazo es tremendamente seguro. En el peor periodo de 25 años, que fue el comprendido entre las primeras y segundas guerras mundiales y el crash del 29, la rentabilidad en esos 25 años anualizada fue de un 6% cada año de interés compuesto, lo cual es muchísimo teniendo en cuenta todas las cosas malas que pasaron en el mundo en ese momento con las bombas atómicas, guerras mundiales, crash del 29, etcétera, etcétera. Y en cambio, los mejores periodos anualizados de rentabilidad en 25 años fueron de un 15% prácticamente. La segunda pregunta más frecuente, ahora ya no estamos en máximos porque ha corregido un poquito en este último mes el mercado, es si invertir en máximos históricos es buena idea. La realidad, este estudio de JP Morgan demuestra que generalmente es incluso más rentable invertir en máximos históricos que en cualquier otro día del mercado. ¿Por qué suele pasar esto? Muy sencillo, porque un 79% de los años el mercado sube. Entonces, generalmente la mejor idea es invertir cuanto antes, no esperar, no intentar adivinar qué va a hacer el mercado y lanzarse a invertir. Y eso ha demostrado dar estas rentabilidades tan buenas que hemos visto. A mí me preguntan muchos si ahora el mercado está caro o está barato. Pues bien, para eso me gustaría enseñarte esta gráfica que muestra el porcentaje de empresas no rentables que hay en la actualidad de empresas grandes, que son las que nosotros invertimos con los grandes índices. Ahora mismo solo hay un 4% de las grandes empresas que no son rentables. Esto, en la gran crisis financiera del 2008, cuando cayó el mercado un 40%, fue de un 30%, y en la burbuja tecnológica de un 28%. Por tanto, como ves, el mercado está mucho más sano y fuerte y robusto que hace años, por lo que yo considero que es muy buen momento para invertir. Pero es que además, estas últimas semanas, el mercado corrigió en torno a un 15 o un 16%, cosas que el mercado hace cada 2-3 años y que son totalmente normales. Pues bien, esto hizo que se disparase el índice VIX, VIX, que es el índice que muestra la volatilidad que hay en el mercado, hasta el nivel de 52,33. Esto quiere decir que se desató el nerviosismo en el mercado, porque los mercados son así, cuando las cosas van muy bien la gente es muy optimista y de repente cae un poquito y la gente se vuelve muy pesimista y da también muy buenas oportunidades para invertir. De hecho, este gráfico, o esta tabla, lo que nos indica es que el índice VIX ha superado los 50 puntos en 75 ocasiones previamente. Pues bien, absolutamente en todas ellas, los retornos a un año, 2, 3, 4 o 5 han sido rentables en todos los escenarios. El retorno medio a un año ha sido, cuando ha superado el VIX, el 50%, un 35% en el primer año, un 53% en el segundo, un 55% en el tercero, un 88% en 4 años y un 129% en 5 años. Esto quiere decir, bajo mi opinión, que tenemos una muy buena oportunidad ahora, tanto para empezar a invertir como para ser más agresivos con nuestras compras y nuestras aportaciones. Pero es que, sobre todo, quiero que te quedes con esto. Puede que ahora sea incluso mejor momento que la media para empezar a invertir. Pero en esto de invertir, amigos, la mala suerte siempre se diluye si inviertes a largo plazo. Aquí tienes que hubiera pasado si hubieras invertido 10.000 euros justo antes de la gran caída del 2008, que cayó un 36% el S&P 500, y que hubiera pasado, ¿no? Pues desde entonces en el mercado, desde el 2007 hasta el 2025, teniendo la inmensa mala suerte de entrar y comerte la caída, que es lo que le preocupa a todo el mundo. Pues bien, desde el 2008 hasta el 2025, pese a esa caída tan grande inicial, hubieras tenido una rentabilidad anual compuesta del 12-25% y hubieras convertido tus 10.000 euros en 75.000. Es decir, hubieras multiplicado por 7 veces, 74.000 tu dinero. Lo cual quiere decir que es que cuanto antes empieces a invertir, mejor. Porque incluso aunque tengas la mala suerte de comerte una caída, en 5, 10, 15, 20 años, tu dinero se va a multiplicar por unas cifras que de ninguna otra manera, si no inviertes con seguridad y en buenos activos, se va a multiplicar. El siguiente activo, después de la renta variable, después de los inmuebles, para mí, más importante es el oro. El oro, todos lo conocéis, es ese metal precioso que muchos llevan aquí en el cuello, en los anillos, pero que también tiene su variante de inversión. El oro lo que ha demostrado es mantener muy bien su poder adquisitivo, pero es que además ha sido el activo más rentable desde el año 2000 y ha multiplicado por 8 su valor en los últimos 20 años.
No hace falta invertir en oro yendo a la joyería y comprándolo. Se puede invertir a través de ETFs, que son instrumentos de inversión que te permiten invertir de 10 euros y casi sin comisiones. Y sirve muy bien para protegernos de la inflación, de tensión geopolítica, de tensión económica, y da mucha estabilidad y rentabilidad a la cartera. El poder del oro se entiende muy bien en esta imagen de aquí. En Madrid, comprar un piso en el año 2000 costaba 122.000 euros de media. Ese mismo piso en el año 2024 costaría unos 350.000. Bien, si eso lo pasamos a precios de oro, en el año 2000 necesitabas 11 kilos de oro para comprar ese piso y en cambio hoy en día solo necesitas 4,5 kilos de oro. Con esto lo que te quiero decir es que si tienes oro, lo que tú tienes a tu alrededor, los pisos, la comida, los coches, la gasolina, se vuelve más barato porque el oro crece a mucho más ritmo que lo que crecen el resto de precios. Por tanto, aunque la vivienda ha multiplicado por 3 en los últimos 25 años, se te hubiera abaratado entre 3 si hubieras invertido tu dinero bien en los activos que estamos viendo. El siguiente activo, que viene un poquito a acompañar al oro y a mejorarle en algunas facetas, es Bitcoin. Bitcoin, para mí, es la única criptomoneda que merece la pena, sinceramente, y es una especie de oro digital. Mejora en cuanto a que se puede portar más fácilmente, lo puedes enviar sin comisiones, no tiene costes de custodia, lo puedes comprar desde muy poquito y autoalmacenarlo en tu casa en un pendrive o tenerlo en bancos custodios, y ha dado una gran rentabilidad, pero también de la mano de una gran volatilidad. Normalmente se mueve bastante en ciclos, 2-3 años de mucho crecimiento y un año de corrección fuerte, aquí lo podéis ver en la tabla, y las rentabilidades la verdad es que han sido de vértigo. Me falta por poner 2024, cuando pasó de 43.000 a más de $100.000 por cada Bitcoin. Ahora ha corregido un poquito y yo creo que es buen momento para seguir acumulando o entrar a estos precios con la idea de que en 10 años valga al menos el doble o el triple de lo que está hoy en día. No te preocupes porque luego te voy a explicar con los distintos activos que estamos viendo, cómo combinarlos en distintas estrategias o carteras de inversión, ¿vale? El siguiente activo del que me gustaría hablarte es de la renta fija. El mundo, esto mucha gente no lo sabe, pero nos movemos en deuda. Deuda de los estados, deuda de las personas, deuda de las empresas. Y tú puedes o simplemente tener deuda y tener que pagar intereses o prestarle dinero a empresas o estados y cobrar tú los intereses y beneficiarte de que otros se endeuden. Básicamente esto es lo que haces con la renta fija. Puedes comprar bonos del estado, puedes comprar fondos monetarios y lo que hacen es invertir tu dinero con muy poco riesgo y muy poca volatilidad si eliges los fondos correctos y recibir pagos periódicamente de los intereses que los estados o las empresas te deben. La renta fija se utiliza mucho como un seguro en la cartera. Suele funcionar un poco opuesta a la renta variable y cuando la renta variable va mal, la renta fija suele ir bien y amortigua la caída y da estabilidad a tu cartera. Pero esto vamos a ver luego cómo utilizarlo y cómo combinarlo. Lo más importante que quiero que te quedes es que estos son los 5 principales activos, pero no es muy inteligente quedarse con uno solo, porque todos los activos tienen unas fortalezas y unas debilidades. Y cuando los combinas entre ellos, lo que consigues es eliminar las debilidades de uno al combinarlo con las fortalezas de otro y consigues carteras de inversión muy estables. Vamos a verlo. Vamos a ir de las más agresivas y más rentables a las menos agresivas y también menos rentables, pero con menos volatilidad. La volatilidad no es igual a riesgo. La volatilidad es lo que fluctúa tu dinero en la subida, ¿vale? Es decir, si tú pasas de 0 a 100 y va a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 100 sin parar, sería una cartera perfecta. Pero eso en la realidad no existe. Normalmente pasa de 0 a 10, de 10 cae a 6, de 6 sube a 12, de 12 baja a 10, de 10 sube a 14 y así, ¿no? Y va fluctuando poco a poco. La volatilidad es esa fluctuación. Cuanta más volatilidad hay, más fluctuación hay y menos agradable es el camino. Generalmente, cuanto más rentable, más volatilidad. La primera cartera y la más sencillita sería, por ejemplo, una cartera con 100% acciones, con fondos de gestión pasiva, con un MSCI World, un SP500, que han demostrado dar de un 7 a un 11% y que se recomienda invertir al menos por periodos de 5 años. La caída máxima en un año ha sido de un 45% y se recupera después de ver esas caídas en 2, 3, 4 años como mucho, ¿vale? Esa es la parte de la volatilidad. Invirtiendo 300 euros a un 9% anual compuesto, en 30 años acumularías 553.000 euros, de los cuales tú solo hubieras aportado 108.000 euros. Multiplicarías
por más de 4 veces, casi 5, tu capital, simplemente invirtiendo 300 euros y tendrías, fíjate, 553.000 euros para tener una jubilación de marqués, comprarte un apartamento en la playa de 200.000 euros y tener otros 300.000 en el banco para vivir sin mirar atrás y sin mirar en lo que gastas. En las estrategias de inversión agresivas, a mí hay otra que me gusta mucho y hay más carteras, pero otra que me gusta mucho que es 90%, por ejemplo, renta variable más 10% Bitcoin. Yo estimo que esta cartera va a estar entre un 9 y un 15% de rentabilidad en la próxima década, o en las próximas 2 décadas, y por ejemplo, 300 euros invertidos al 12%, siendo conservadores dentro de esta cartera, pues te pondría en 1 millón de euros, de los cuales tú solo hubieras aportado 108.000, multiplicando por 10 tu capital. Fíjate las rentabilidades que se pueden llegar a conseguir. Para esto, obviamente, Bitcoin tiene que consolidarse, tiene que dar esos retornos que se esperan, que yo creo que los va a dar. Pero incluso si Bitcoin no fuese tan bien, como solo es un 10% de la cartera, si no fuese bien, pues estaríamos en una rentabilidad más cercana a la anterior cartera de 553.000 que a esta de 1 millón. Esta cartera, por ejemplo, se puede combinar también con 80% renta variable, 10% Bitcoin, 10% oro. Son carteras muy buenas, pero son todas agresivas para máximo crecimiento a largo plazo. Luego tendríamos otras carteras donde ya entran distintos activos, como puede ser la renta fija y la renta variable, y aquí tendríamos la cartera más famosa y probablemente la que más dinero gestiona en el mundo para gente que está o se acerca a la edad de la jubilación. Esta cartera tenía un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. Y lo que hace la renta variable y la renta fija, como te decía, es equilibrarse los pesos. Cuando una va bien, la otra sufre un poco, y cuando una va mal, la otra sube. Y así lo que conseguimos es un poco menos de rentabilidad, pero caídas máximas más pequeñas. Si solo uno invierte en la renta variable, puede encontrarse caídas desde el 45%, pero en carteras 60-40, por ejemplo, la caída máxima ya baja hasta el 25%. Son carteras muy buenas también si quieres comprarte una casa en 6 años, 5 años, 4, y quieres que tu dinero crezca, pero no ponerlo demasiado en riesgo por la volatilidad, por si cuando tienes que vender justo el mercado ha caído. Luego hay otra cartera que me gusta mucho, que es la All Weather de Ray Dalio, que combina oro con renta fija, con renta variable y con materias primas, que también se puede invertir en ellas. Tiene una caída máxima del 20% porque son todo activos descorrelacionados entre sí, es decir, que lo que a uno le va bien, al otro le va mal, se compagina muy bien entre ellos, ha dado entre un 6 y un 8% de rentabilidad anual compuesta y, pues, por ejemplo, con 300 euros al 7% serían 368.000, de los que de nuevo tú solo hubieras aportado 108.000 euros. Como lo ves, una cartera con muy poca caída máxima y muy rentable, muy interesante para aquellos que quieran crecimiento de capital, pero no quieran ver quizá caídas tan agresivas como cuando uno invierte solo en renta variable o en renta variable y Bitcoin. También hay estrategias más conservadoras, ¿vale? Aquí lo suyo ya es meter más parte de renta fija, combinar con fondos monetarios, combinar con oro, y podemos conseguir carteras que dan un 5-4% anual, que obviamente ya te van a dar menos rentabilidad, pero con caídas máximas de un 10%. Esto es para gente que dice, oye, yo ya no quiero tanto que mi dinero se multiplique, lo único que quiero es que bata un poco a la inflación por 1 o 2 puntos y que no fluctúe. Pues muy bien, oye, si estás jubilado ya tienes todo lo que necesitas, tienes tu dinero y tal, pues vamos a mantenerlo para dar una buena herencia a tus hijos y no tener casi caídas y tener un viaje muy, muy agradable. Al final, como tú puedes ver aquí, la cartera de inversión perfecta tienes que entender que no existe, entre comillas. Depende de tus necesidades. Y dependiendo de tus necesidades va a tener que combinar distintos tipos de fondos indexados, distintos ETFs si quieres exposición al oro, si quieres exposición a Bitcoin, si quieres exposición a materias primas o rates. Pero lo más importante es que va a tener en cuenta tu perfil de riesgo, tu edad y cuándo necesitas el dinero. Porque no es lo mismo invertir si necesitas el dinero en 5 años, que en 10, que en 20, que en 30. Probablemente necesites distintas carteras para que cuando necesitas ese dinero esté el mercado siempre equilibrado. Y eso lo puedes conseguir bajando el riesgo de la volatilidad a medida que se acerca el momento en el que tú vas a necesitar tu dinero e ir pivotando de una cartera a otra. Que esto es algo que es flexible, que no es fijo y que puedes ir moviendo de una cartera a otra en función de cuándo se va acercando la necesidad tuya del capital. Lo más importante para mí nunca es acumular por acumular. Ese no es el objetivo, es acumular para vivir una vida rica. Y esa vida rica la podemos conseguir muy fácilmente luego convirtiendo nuestras inversiones en rentas. No hace falta liquidar la cartera entera cuando hemos llegado a 100, 200, 400.000 euros. Podemos conseguir una renta vitalicia de esa cartera que nos pague dinero mes a mes o año a año y
que el dinero que falta, digamos todo ese dinero menos lo que nos pagan en renta, se quede invertido y siga incluso subiendo. Hay una regla muy famosa que es la regla del 4%, que tiene ciertos matices, ¿vale? A mí me gusta más incluso la regla del 3%, pero por explicarlo fácil, la del 4% quiere decir que podemos retirar un 4% de nuestra cartera cada año y que el resto del dinero no se acabe nunca o incluso suba creciendo poco a poco. Porque la lógica es que si nuestras inversiones crecen a un 7, 8, 9%, si retiramos un 4%, crece más la parte que dejamos invertida que la que retiramos y por tanto la cesta cada vez se hace más grande e incluso cada vez ese 4% puede acabar siendo más grande. Aquí te quiero poner un ejemplo muy sencillo de cómo conseguir 1.000 euros al mes con una inversión de 300 euros al mes durante 20 años. Si del año 1 al año 20 tú aportas 300 euros cada mes a un 7%, que es una cartera normal, no una de las más agresivas, y luego lo dejas sin invertir más dinero, otros 10 años invertidos, del año 20 al 30, acabarías acumulando 310.000 euros, de los cuales, con ese 4%, tú podrías conseguir tus 1.000 euros al mes. Esto es para 12.000 euros. Si, por ejemplo, quisieses 18.000 euros en rentas vitalicias, ¿vale? Pues te pongo dos ejemplos, en función de la rentabilidad de tu cartera. Con un 12% anual, tardarías 21 años aportando 400 euros al mes en conseguir 455.000 euros, que al 4% serían esos 18.000 euros al año que podrías gastar. Y al 7% serían 29 años aportando 400 euros al mes para conseguir esos 18.000 euros. Esto de las rentas vitalicias te puede sonar muy distante, pero la realidad es que si eres consecuente y empiezas con 20, 30, 40, 50 años para los 65, para tus 70, puedes tener un complemento a tu pensión increíble. O lo que es peor, igual es la única solución de que el día de mañana tengas pensión. Porque no me extrañaría que dentro de 10 años, como te decía, o 15, digan, no, es que hasta los 75 no te jubilas. Pues es que igual, si tú has empezado con 50, a los 18, 19 años con una buena cartera, ya puedes tener esa pensión y decir, pues mira, yo sí, yo lo siento mucho, pero es que a los 65 me voy a jubilar. O a los 60 si has empezado pronto. O incluso si empiezas con 40, a los 55 si eres agresivo con la tasa de ahorro. Porque cuanto mayor sea tu tasa de ahorro, menos dinero necesitas para vivir, más puedes invertir y más pronto puedes llegar a ese objetivo. Ahora bien, esto sinceramente ni siquiera vaya de vivir de las rentas o no, va de poder vivir dignamente, porque lo hemos visto en nuestro entorno. La inflación está devorando el poder adquisitivo de todo el mundo. Los coches cuestan más, las casas cuestan más, las vacaciones cuestan más, las comidas cuestan más, y eso es simple y sencillamente por la inflación. Miremos la diferencia en la tabla de la izquierda entre ahorrar 72.000 euros en el banco sin remuneración o invertir 72.000 euros en 20 años, de 300 en 300, invertido. Si solamente ahorramos esos 72.000 euros tras la inflación del 2% anual, van a suponer únicamente 58.000 euros. Y en cambio, si los invertimos, incluso ajustados a la inflación, van a valer 158.000 euros. Es decir, la diferencia entre ahorrar e invertir es tener 58.000 o tener 158.000 euros. No nos queda otra que invertir. Es así. Y la inversión te va a permitir comprarte el coche de tus sueños. Te va a permitir ayudar a pagar la boda de tus sueños a ti o a tus hijos. Te va a ayudar a tener una segunda residencia o simplemente a que tus ahorros no sean expropiados vía inflación por el Estado. Pero sobre todo, y lo más importante, lo que te va a permitir es vivir sin ansiedad económica. Si algo quiero que te quede claro es que entiendas en este curso que invertir es tu única alternativa para asegurar tu jubilación, tu pensión y evitar perder tus ahorros por la inflación. Si te ha parecido esto interesante y te gustaría que yo te acompañe personalmente en poder crear tu propio plan de inversión para que puedas conseguir tus objetivos y crear una cartera de inversión que se ajuste a tus necesidades, quiero presentarte mi producto estrella, que es Formular Invest. Es mi programa de finanzas personales y de inversiones donde te vamos a acompañar personalmente a tomar el control de tu dinero, a trazar un plan personalizado para que te puedas tú planificar y crear una cartera de inversión que te ayude a conseguir tus objetivos multiplicando el dinero a largo plazo, eso sí, con seguridad. Porque he visto demasiada gente que se lanza a invertir sin seguridad y por desgracia acaba perdiendo el dinero, teniendo una mala experiencia y dejándose ya renegada de por vida el dinero sin invertir y siendo ya un esclavo de la inflación
de por vida. Formula Invest está diseñado en 3 fases, porque nosotros hemos pensado mucho cómo poder ayudarte al máximo y hemos dado con estas 3 fases. En la primera, vamos a auditar juntos tu punto de partida, te vamos a ayudar a crear tu presupuesto, a que traces un plan de ahorro y de acción y de inversión y dejarás listas las bases para cumplir todos tus objetivos económicos, en función a tu punto de partida personalizado y privado. En la segunda fase, tú vas a elegir la cartera de inversión que se va a adecuar a tus necesidades, perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos económicos, y nosotros nos vamos a asegurar de que tengas el conocimiento y la ayuda para que sea la más adecuada para ti. Y en una tercera fase vas a conseguir implementar esta cartera de inversión, vas a automatizar todo el proceso y lo vas a dejar listo para que el dinero empiece a crecer sin riesgo a largo plazo. Este programa, como te decía, está muy pensado para que nada te frene. Y estas 3 fases van de la mano de un servicio que te prestamos. Este servicio es de consultoría y soporte con 3 llamadas individuales con nuestro consultor financiero, el cual te va a ayudar, te va a formar y se va a garantizar de que nada te frene y de que no cometas errores. Aparte de las 3 llamadas individuales con el consultor financiero, vas a tener llamadas grupales conmigo durante 6 meses cada 15 días. O sea, 2 llamadas por 6 meses, 12 llamadas grupales conmigo, con más compañeros cara a cara, para que puedas resolver todas las dudas que te surgen, y son llamadas súper interesantes porque analizamos el mercado, vemos las noticias, hablamos de dudas, hablamos de carteras de inversión, hablamos de los productos, hablamos de todo y sales sin ninguna duda y mucho más tranquilo y relajado sabiendo que tu plan es el adecuado. Pero aparte de todo esto, de las llamadas individuales con el consultor financiero, de las grupales conmigo, hay soporte individual y por privado escrito conmigo y con el consultor financiero dentro de nuestra plataforma privada. Es una especie de correo interno en el que nos puedes preguntar las dudas que tengas y nosotros te ayudamos para garantizarnos que adquieres todo el conocimiento y que no te equivocas. Si todo esto fuera poco, hay un cuarto pilar muy clave dentro de esta consultoría, que es la del acceso a la comunidad privada de inversores, donde vas a estar con más de 1000 inversores que ya están invirtiendo y donde se comentan dudas, se resuelven, tenemos tutores, estoy yo respondiendo dudas y es súper interesante y súper enriquecedor porque puedes plantear tus dudas y esto, el acceso es de por vida para que puedas estar consultando dudas de por vida y te podamos ayudar para que nada te frene o si te surgen dudas en el camino te las podamos resolver. Además de esto, hemos diseñado 3 bonus para hacer la experiencia 360 completa y segura y rentable para ti. Tenemos un bonus de tributación y estrategias fiscales donde te vamos a explicar todas las implicaciones fiscales de tus inversiones, de tu situación, del país en el que vives, para que entiendas cómo afecta la tributación a tu situación y puedas diseñar tu estrategia lo más eficaz posible y pagar los menos impuestos en el camino posibles dentro de la legalidad. Además de esto, te damos acceso a un curso, que es un curso de psicología del dinero, para que entiendas cómo funcionan los sesgos, los miedos, las irracionalidades que todos tenemos y puedas, por tanto, maximizar y aprovechar al máximo este curso y tomar las mejores decisiones financieras. Al final, para mí el dinero sirve para crear una vida más rica y eso es lo que vamos a tratar con este curso de psicología del dinero. Que nada te frene y que puedas disfrutar al máximo de esa estrategia que vas a crear que te va a teletransportar a un mundo donde el dinero no va a ser un problema para ti en el futuro. Y además, como el día de mañana vas a conseguir acumular mucho capital, hemos creado un curso guía para que tú puedas saber cómo convertir ese dinero en rentas y cómo preparar una jubilación rica, convirtiendo tu dinero en rentas, aumentando tu patrimonio y pudiendo gastar sin ninguna culpa, entendiendo perfectamente cómo planificar todo de cara a tu jubilación, para que seas tú el que decide cuándo jubilarse y no otro. Al final, Formula Invest es una extensión de mí, es una extensión de todo el equipo y de nuestros valores, principios y misión. Y nuestra misión es la de hacer que la inversión sea accesible para todo el mundo. Que entiendas que la inversión lo que te va a permitir es vivir mucho mejor, pero sobre todo que puedas invertir de manera segura y rentable a largo plazo, sabiendo que no te equivocas y sin estrés por el camino. Porque el estrés consigues eliminarlo cuando tienes la información adecuada y un equipo que está contigo ayudándote para que puedas tomar buenas decisiones. Formula Invest, como te decía, es un programa formativo que incluye la consultoría, el coaching y el soporte. Incluye las 3 llamadas de consultoría con nuestro experto financiero para poder implementar las 3 fases, incluye las llamadas grupales conmigo, incluye el soporte privado por nuestro correo dentro de la plataforma e incluye el acceso a la comunidad privada de por vida para que toda la vida puedas estar ahí preguntando tus dudas públicamente y leyendo las dudas de otro y compartiendo las experiencias. Con todo esto, lo que puedo garantizarte es que vas a aprender a invertir
invertir a largo plazo y además vas a resolver las dudas adecuadamente para que no tomes errores y puedas tener un plan tuyo, único y personalizado a ti y que te permita llegar a donde quieres mucho más rápido, sin estrés económico y consiguiendo tus objetivos en el menor tiempo posible. Los 3 bonus te van a garantizar que lo haces con seguridad y que cuando llegue el momento vas a saber cómo convertir ese dinero en rentas y tener una jubilación maravillosa que te permita vivir feliz. Si tienes alguna pregunta, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas agendar una llamada con mi equipo de consultores estratégicos, ver tu caso, que nos cuentes cómo estás, cuáles son tus miedos, cuáles son tus dudas, qué es lo que te gustaría conseguir y ver si te podemos ayudar a conseguir esos objetivos o no. Al final, cada caso es único y me gustaría que podamos conocerte antes de decirte si este servicio es para ti o si no y presentarte las opciones que tenemos de servicio. Hemos ayudado a muchísima gente con muy buenos resultados y estoy seguro que tú puedes ser la siguiente persona que se beneficie de nuestro servicio de formación y consultoría y consiga crear una vida muy rica donde el dinero no sea un problema. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas agendar tu llamada, conocer a nuestro equipo y ver cómo podemos trabajar juntos. No admitimos a todo el mundo, solo admitimos a gente con la que estamos convencidos que podemos ayudar y por eso esto no es una opción de entra aquí, paga y ya tendrás derecho, no. Esto es una opción de poder conocernos, de conocerte a ti, ver si hacemos un buen match y ver si te podemos ser útiles y ver si tú cumples los requisitos para poder implementar todo lo que enseñamos. Si esto es así, te ofreceremos una plaza dentro de nuestro servicio y podremos empezar a trabajar juntos. Estaré muy feliz y encantado de verte si aplicas, si das el perfil y si podemos trabajar juntos. Espero que te haya gustado este curso gratis. Si te animas a entrar dentro, será un placer poder conocerte en la siguiente llamada grupal que se celebran cada 15 días y para todo mi equipo será un placer servirte. Muchísimas gracias, comparte esto con quien le pueda ayudar y nos vemos la semana siguiente.